El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. Ese es mi trabajo, estudiar, indagar y que sea el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, que fue el quien inspiró las Escrituras y la dejó plasmada en el texto sagrado, en revelación, Apocalipsis, ya eso está allí revelado, escrito, ya eso está descartado allí en el texto sagrado. Nadie puede añadir ni quitar a lo que ya está escrito allí, tal como se escribió, tal como el Espíritu nos inspiró. El trabajo nuestro de los 5 ministerios, digo nuestro porque somos los 5 ministerios llamados a eso: escudriñar, indagar, dedicarle tiempo al estudio de las Escrituras, no ser lectores bíblicos, sino estudiosos de las Escrituras, entender que la Biblia es un libro que se lee para estudiar. ¿Para qué? Para descubrir el pensamiento de Dios en relación a A-B, tanto que hay en las Escrituras en relación al pensamiento de Dios. Por decir algo, ¿qué piensa Dios en relación a la cristología, a la vida de su Hijo? ¿Qué piensa Dios en relación a la neumatología, a la vida del Espíritu? ¿Qué piensa Dios en relación a la sanidad integral del hombre, tanto espiritual como cuerpo? ¿Qué piensa Dios en relación al plan de salvación? ¿Qué piensa Dios en relación al estado financiero del hombre? ¿Está interesado Dios en las finanzas del hombre, sí o no? Bueno, eso lo descubrimos, es cuando estudiamos el texto sagrado. Estudiando el texto sagrado, llegamos a tener una identidad, porque descubrimos qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Cuál es nuestra herencia, cuál es nuestro legado, cuál es nuestra posición y nuestra posesión en Cristo Jesús. Cuál es nuestra relación, el parentesco. Logramos entender en cuanto a parentesco la paternidad de Dios a favor nuestro. Logramos entender que somos hijos de Dios con la misma derechos y privilegios que Jesús tiene como hijo, que fue el unigénito, ahora pasó a ser el primogénito entre muchos, dice el texto sagrado. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el texto sagrado. Ese es el trabajo nuestro, no presentar un mensaje de ofertas, que decreto, que declaro, que profetizo, amarillismo, mensajes totalmente descontextualizados, distorsionados, desfasados del texto sagrado, mensajes que lo que llegan es a las emociones, un mensaje lleno de catolicismo romano, de principios de ocultismo, de positivismo, poder trascendental, de cibernética, yoga, ciencia cristiana, un mensaje lleno de filosofías de hombres y de invento de hombres, de pensamiento humano fuera del texto sagrado. Por eso es que no hay presencia, no hay honra, no hay sanidad, no hay nada. En la iglesia no hay nada. No digo en todas, pero en la mayoría. ¿Por qué? Porque no se conoce el pensamiento de Dios. El trabajo del maestro Briceño es descubrir el pensamiento de Dios para enseñarlo. Estoy desarrollando un tema de la cristología, el estudio de lo que podamos obtener y entender de la persona de Jesucristo, del Cristo, del Mesías, de Jesús, de lo que está en el texto sagrado plasmado en relación a Él, la información que nos da las Escrituras en relación a Jesús.
En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 17 de la Cristología de Alta Crítica. En esta oportunidad quiero presentar una verdad verdadera, una verdad del reino que choca con muchos. A veces le pregunto a mi Señor, a mi Padre, ¿por qué me diste un mensaje que nadie va a entender? Bueno, se me vino en mi espíritu que dice que Jesús le hablaba en parábolas como para que no entendieran. Pero ahí, claro, ahí está escrito una forma así por encimita. La gente de una vez lo que quiere decir es que Jesús hablaba como para que nadie lo entendiera. No está hablando de eso. Dice el texto que le hablaba en parábolas para que la gente se interesara en su mensaje y después fueran y le preguntaran para él explicar las parábolas. Pero los únicos que fueron y le preguntaron fueron los discípulos. Los que estaban allí, el Sanedrín, y no se interesaron en el mensaje de Jesús. Por eso no entendieron nada. Pero eso le pregunto a Dios, porque me das un mensaje como para que la gente, Señora, me ataque. Bueno, ese es el trabajo, presentar la verdad. Quiero hablar acerca de las concupiscencias de Jesús. Óigase bien, concupiscencias de Jesús. Me acuerdo en un congreso que estaba ministrando y le dije a todos los que estaban presentes, quiero hablarle en esta noche acerca de las concupiscencias de Jesús. Y 2 se levantaron, me dieron la espalda y se fueron. Se levantaron y se fueron. Después me los conseguí. Y ellos en un hotel y me pidieron perdón. Me dijeron, maestro, perdóneme. Nosotros fuimos de aquellos que nos levantamos y nos fuimos cuando usted presentó el tópico a desarrollar acerca de las concupiscencias de Jesús. Nosotros pues hicimos juicios de lo que usted dijo, pero no entendíamos nada. Después lo escuchamos, o nos llamaron y nos dijeron, escuchen el mensaje que ese hombre dio esa noche. Lo escuchamos y nos dimos cuenta, maestro, que usted tiene toda la razón, que el texto sagrado tiene toda la razón, que la verdad que usted presentó es una verdad verdadera que está en el texto sagrado y muchos no la pueden entender. Nosotros hicimos juicio, prejuiciadamente nos fuimos porque no entendíamos lo que es el término concupiscencia desde el punto de vista etimológico. ¿Cuál es la razón de hablar de las concupiscencias de Jesús? Bueno, venimos tratando acerca de lo que es la humanidad de Jesús. Lo que queremos demostrar es que no fue Dios quien venció al diablo. Quien venció al diablo fue un hombre llamado Jesús, carne, sangre y hueso, el cual tenía sus momentos duros y difíciles en la vida. Él dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Jesús pasó por todo. Humanamente podía apelar a su divinidad, pero nunca lo hizo. En eso está la kenosis y la plerosis. Eso lo expliqué. Lo que es kenosis, lo que es plerosis. Porque fue a un hombre de carne, sangre y hueso que el diablo venció en el huerto del Edén. Tenía que ser un hombre de carne, sangre y hueso que venciera al diablo. No podía ser Dios. Repito, Jesús podía apelar a su divinidad, pero no le era permitido como principios de regeneración. Si él quería regenerar al hombre, tenía que hacerlo como hombre. Hay quienes han presentado que Jesús era divino, pero no era humano. En él había una apariencia de humanidad. Oígase esto es una escuela que han presentado y ha tenido fuerza, que han presentado que Jesús era divino, pero que no era humano, que en él había una apariencia de humanidad. A esto Juan escribe. Juan dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, el tal no es de Dios. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene reconocer, aceptar de que fue un hombre de carne y hueso que lo venció a él. Sangre, carne y hueso, lo venció, que fue tentado en todo y que no pecó, que no se halló pecado en él, que fue un hombre que cumplió los 613 mandamientos de la ley, las demandas de Dios las cumplió todas, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Satanás son verdades inconvenientes, a él no le conviene
aceptarlas, no las quiere aceptar y tampoco quiere que la iglesia entienda esta verdad. Son verdades que él no quiere que la iglesia entienda esta verdad. Entonces Jesús es Dios, el verbo encarnado, es todo Dios y todo hombre. En él no había una apariencia de humanidad para decir que era divino. Lo otro es, si usted dice que Jesús era humano y no era divino, pues está negando lo que Pablo presenta en sus cartas acerca de lo que es la figura del Theanthropos, el Dios hombre, que se dio, que nace o que reluce de la unión hipostática del verbo, la encarnación del verbo, la unión hipostática, y que da lugar a una naturaleza indisoluble, indivisible, que es el Theanthropos, el Dios hombre. Bueno, lo mío es demostrar que Jesús caminó en su humanidad, que no apeló a su divinidad. No operó en la omnisciencia, ya solo hablamos, no operó en la omnipresencia, se valía de barcas, y no operó en la omnipotencia, no se valió de su poder o del verbo, de la divinidad del verbo para hacer los milagros, sino lo hizo todo por el poder del Espíritu que estaba en él, en la fe en la palabra que su Padre le dio, en obediencia. ¿Se dieron en Jesús, hubo en Jesús concupiscencias? Sí. Vamos a ver qué es esto de concupiscencia. Concupiscencia. Este término, que es la palabra epitumia del griego, este término define las emociones del alma, la tendencia natural hacia lo bueno o lo malo. Las concupiscencias pueden nacer de las cosas externas que perciben los sentidos físicos o de lo interno natural como acto biológico o fisiológico. Lea esa segunda carta a Timoteo 4:13, Santiago 1:14, segunda carta que escribe Pedro, el capítulo 3, verso 3, primera carta que escribe Juan, el capítulo 2, verso 16, y Judas 16. Desde el punto de vista etimológico, oiga esto, desde el punto de vista etimológico, el término concupiscencia es utilizado en los textos originales para hacer referencia a los buenos y a los malos deseos. Esto indica que podemos conceptualizar el término concupiscencia como todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o malo. O sea que hay concupiscencias buenas y hay concupiscencias malas. El problema estuvo en que cuando las versiones bíblicas surgieron, el término epitumia, que es el que se escribió en el griego koiné, epitumia, para referirse a la concupiscencia, se lo adjudicaron a lo malo, solamente a lo malo, pero no tomaron en cuenta que también hay concupiscencias buenas. O sea que se utilizó el término concupiscencia en el texto original, en los textos sagrados, en el griego koiné, para referirse a los deseos buenos también. Entonces que hay concupiscencias buenas y concupiscencias malas. En Jesús se dieron las concupiscencias buenas. En Jesús se dieron las concupiscencias buenas, no malas, pero son concupiscencias que lo podían llevar a caer en pecado, que lo podían llevar a fallarle a Dios, a fallar al acto de regeneración. Vamos a ver dónde está escrito. Filipenses, el capítulo 1, verso 23. Pablo utiliza el término concupiscencia con unas fuerzas. Escúchelo. Filipenses 1:23. Cito: porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho. O sea, Pablo viene hablando o de partir y estar con Cristo, de quedarse para predicar el Evangelio. Entonces, mire cómo termina Pablo el pensamiento. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo. Esa palabra deseo es concupiscencia. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
hablando Pablo de su deseo de estar con Cristo, o también de quedarse a predicar el Evangelio. Pero en primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 17, Pablo presenta otra verdad. Lo vuelve otra vez a hacer el uso del término concupiscencia. Dice el texto, cito, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo, o sea, con mucha concupiscencia, ver vuestro rostro de nuevo. Pero en Lucas, el capítulo 22, verso 15, Jesús utiliza el término concupiscencia para referirse a los buenos deseos. Por eso hablé de las concupiscencias de Jesús. Aquí tenemos una. Vamos a ver. Ese término aparece en Lucas 22:15. Jesús se lo atribuye en lo personal. Dice el texto del registro del médico Lucas, que le escribe a Teófilo, dice así, cito, hablando Jesús, cito, y les dijo, cuánto he deseado, el término concupiscencia, epitumia se utilizó acá, cuánto he deseado comer con vosotros en esta Pascua antes que padezca. Lo que Jesús quiso decir fue, cuántas concupiscencias tengo de comer estas Pascuas con vosotros antes de que yo vaya a la cruz. Entonces, si observamos, nosotros analizamos bien el escrito que registra el deseo de Jesús, está entre dos signos de admiración, lo que denota la intensa y desenfrenada concupiscencia que Jesús tenía en el momento de partir el pan con sus discípulos. Ahora, indiscutiblemente, preste atención, en Jesús nacieron concupiscencias, no producto de los malos, sino como consecuencia de lo natural en lo biológico y lo fisiológico. En Jesús nacieron concupiscencias, indiscutiblemente, repito, no producto de lo malo. Oiga, no producto de lo malo, no se halló pecado en él, pero nacieron concupiscencias como consecuencia de lo natural en lo biológico y lo fisiológico. Ejemplo, tuvo hambre, esos son concupiscencias. Mateo 4:2, Mateo 21:18. Tuvo sed, Juan 4:6 al 14, Juan 19:28. Oiga bien lo que viene ahora. Sin lugar a duda hacía todas sus necesidades fisiológicas, evacuaba, orinaba, como todos. Y sin lugar a duda, oiga, sé que esto no lo acepto, reprendo al diablo, maestro Briceño, ¿cómo te va a decir eso? No, pero es que la Biblia dice que sí, esto que voy a presentar es verdad. Vamos a estudiar el texto sagrado, no nos encerremos, vamos a entender mejor a Jesús. Vamos a entender a ese Cristo, a ese que está sentado a la diestra del Padre, que es de carne y de hueso, porque quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso glorificado. No sé si tendrá sangre, pero tiene carne, tiene hueso, está glorificado. Cuando se levanta la tumba, le dice a sus discípulos, tocadme, que los espíritus no tienen carne, tienen hueso como yo tengo. Dame de comer, que los espíritus no comen. Él comió, bebió, tuvo 40 días con sus discípulos. ¿Okay? Entonces yo quiero que usted entienda que ese Jesús que está a la diestra del Padre de carne y de hueso, mientras estuvo aquí en la tierra, tuvo deseos sexuales en lo natural, impulsos sexuales en lo natural. Maestro, reprendo al diablo. ¿Cómo usted va a decir eso? Vamos a estudiarlo. No se cierre, vamos a estudiarlo. Sin lugar a dudas, tuvo deseos sexuales en lo natural. En relación al deseo sexual, esto está mostrado en el Evangelio de Mateo. Citemos y analicemos el pasaje. Jesús, dando un discurso acerca de los 3 tipos de eunucos que habían en sus tiempos. 3 tipos de eunucos.
Jesús dice, cito, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Primer tipo de eunuco. Segundo, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Ya lo voy a explicar. Y el tercer tipo de eunuco, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino. Esto lo hicieron por causa del reino de los cielos, dice Jesús. Entonces dice, el que sea capaz de recibir o de hacer esto, que hacerse eunuco por causa del reino, no está hablando del primero porque el primero nació, no está hablando del segundo porque el segundo lo hicieron, está hablando del tercero, el que sea capaz de recibir esto, de hacerse eunuco, que lo reciba, que lo haga. Entonces, Jesús en el relato presenta 3 tipos de eunucos. 3. Vamos a ver cuál de los 3 es Jesús. ¿Con cuál de los 3 se identifica? 1. El que nace siendo eunuco. Este es el que no tiene en lo natural, en lo biológico, deseos sexuales de cualquier tipo. Congénitamente nacieron así. Es algo connatural en ellos. Aquí no estamos hablando de homosexualismo ni de lesbianismo. Estamos hablando de que no tienen impulsos sexuales. Punto. Segundo, el que los hombres hacen eunucos. Se trata del tipo de hombre que era castrado para tenerlos al servicio en los palacios donde cuidaban a la doncella, y de esta manera se evitaba una violación. Este es otro tipo de eunuco. Este lo hicieron. El primero nació haciendo así. El segundo lo hicieron. Pero el tercer tipo de eunuco que Jesús presenta, el que se hace eunuco por causa del reino. Todo lo contrario al primero y al segundo. Este es el tipo de hombre que reprime sus deseos sexuales con un objetivo. Y en este caso, según el testimonio de Jesús, es por causa del reino. Entonces, cuando Jesús hace referencia a los eunucos, podemos entender en el texto sagrado tácitamente que Jesús se identifica con los del tercer tipo. O sea, el que sea capaz de hacer esto, que lo haga porque yo lo estoy haciendo. Porque de no ser así, la tentación sexual no hubiese sido una oferta para Jesús, ni un tropiezo en el avance de su ministerio. Jesús fue tentado conforme a nuestra semejanza, y el texto sagrado dice que aún fue tentado sexualmente como nosotros. Señores, cuando usted va a la carta de los Hebreos, se hace mención de la tentación de Jesús en semejanza a la de nosotros como sus seguidores. Dando por cierto que si nosotros somos tentados en el área sexual, de igual forma Él padeció siendo tentado como nosotros. Vamos a citar el pasaje, vamos a estudiarlo. Por eso es que aquí está la fuerza de tener a la diestra a un gran sumo sacerdote que estuvo en la tierra en carne, hueso, sangre, y que fue tentado conforme a nuestra semejanza, y nos puede entender, porque en el área sexual, en el área de la tentación sexual, Dios a nosotros no nos puede entender. Si tú le vas a explicar a Dios, Señor, mira, yo caí con esta mujer porque mi impulso fue esto, así hacer cosido, tú sabes, yo pasé, yo sé que tú me entiendes, Dios te va a decir, no, yo no te entiendo, porque yo nunca he sido tentado sexualmente, yo no tengo órganos genitales, yo no tengo problemas con eso. Por eso envié a mi hijo. El verbo se hizo carne y lo envié, y como hombre Él pasó por donde tú pasaste y Él te puede entender. De modo que en el área de la tentación sexual tú puedes acercarte a Jesús, seas que hayas caído o no, y puedes hablar con Él porque Él te va a entender como hombre, y después Jesús habla con Dios como Dios. O sea, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él te representa a ti como hombre ante Dios y representa a Dios como Dios ante ti, ante nosotros. Entonces, cuando tú vas a hablar con Jesús, el área sexual, tú vas a presentarte a Jesús porque caíste, Él te entiende perfectamente, porque Él pasó por allí, con la diferencia que Él no cayó.
Si no, ¿cómo te puede entender Jesús? Si Jesús no fue tentado sexualmente como hombre, Él no te puede entender. Él dice, wow, yo no por ahí no pasé, porque mi padre no permitió que el diablo me tentara sexualmente, o yo era inuco de nacimiento, yo no sentía nada. A mí las tentaciones me resbalaban, la tentación sexual o la inmoralidad sexual como tentación me resbalaban porque yo soy inuco de nacimiento. O sea, yo nací biológicamente así, eso es congénito en mí, yo no te puedo ayudar en esto. No, Él pasó también por allí y fue libre, no se halló pecado en Él no falló. Dice el texto, Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso está en Hebreos 2:18. Pero Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En qué? En todo. ¿En qué? En todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él no cayó, Él no se dio. Pero tuvo Jesús concupiscencias sexuales, deseos sexuales. Fue tentado por esa área desde el punto de vista biológico, natural que se dio en Él. Sí, pero no pecó. Ahora, a continuación vamos a hacer críticas de algunos términos que están en los pasajes para poder tener mayor comprensión del mensaje que quiere transmitir el autor en relación a la humanidad de Jesús y su pronto auxilio en la tentación. Vamos a ver los pasajes que vamos a leer. Tentación, primer término, del término tentado. Esa tentación, el término tentado que aparece en el griego es peirazo, que indica la prueba que viene de parte de Satanás como el tentador, según Mateo 4:3, 1 Tesalonicenses 3:15. Dicha tentación siempre viene con la finalidad de sacarte de la voluntad de Dios para acabarte, matarte, destruirte, devorarte, aniquilarte. Todo este tipo de tentación las padeció Jesús. Él pasó por allí. Padecer, el término en griego es peponten. Ese término que se utiliza en el griego es peponten, que se lee de esta forma: ha padecido. Padecer, dice ha padecido, dice que él ha padecido. Este término no solo es aplicable al sufrimiento externo que viene sobre el cuerpo físico, sino que también tiene que ver con el sufrimiento interno que se da en el alma cuando es conmovido por las ofertas que están implícitas en la tentación. O sea, la tentación para Jesús fue una experiencia extremadamente penosa al rechazar todas las ofertas que Satanás le hizo y que no dejaron de ser apetitosas para su alma. Oiga esta verdad. Si todo lo que el diablo, el tentador, le presentó a Jesús como tentación no le llamó la atención y dejó de ser una oferta para Jesús, entonces nunca fue tentado. La tentación está en la seducción que Satanás ejerce sobre ti con la presentación de ofertas que no dejan de ser apetitosas para el alma. El conflicto y el padecimiento están en librar una batalla en el interior para no ceder a ella por mucho que te atraiga. Porque mira, oiga esta verdad que le voy a presentar. El estado de pecado en la que Adán nos sumergió a la raza humana por su desobediencia en el Edén, el estado de pecado se quebrantó en la cruz, se quebró en la cruz del Calvario. Pero las prácticas y los hábitos y las prácticas de pecados como obra las tenemos que crucificar nosotros. Nunca se le olvide esa verdad. Nunca se le olvide esa verdad. El estado de pecado en la que Adán nos sumergió por su desobediencia en el Edén se quebró, se clavó en la cruz. Ahí se quebró todo, en la cruz del Calvario.
consumado es. Pero la adicción y las prácticas al pecado como obra las tenemos que crucificar nosotros. Oiga esto, debemos recordar que la tentación nace desde lo externo a lo interno y desde lo interno a lo externo. Repito, debemos recordar que la tentación nace desde lo externo a lo interno y desde lo interno a lo externo. Vamos a explicar eso. Lo externo, E-X-T-E-R-N-O, lo externo, es todo aquello que Satanás te ofrece y que a través de los sentidos físicos logra cautivar tu alma, activando concupiscencias en ella. En su mayoría este fue el caso de Jesús. Un gran porcentaje de las tentaciones vinieron de lo externo para tratar de cautivar el alma de Jesús, mas él no cedió a ninguna de ellas. Leas la segunda carta a Corintios 5:21, primera de Pedro 2:22 y primera de Juan 3:5. Vamos a hablar de lo interno ahora. De lo interno. Es todo tipo de tentación que viene como producto de nuestras propias concupiscencias. Santiago 1, versos 13 y 14. Es decir, son todas las oportunidades que Satanás te presenta para que ejecutes las concupiscencias que anticipadamente están en el alma, bien sea que se dieron en lo natural o que fueron alimentadas por los sentidos físicos. Entonces, en la tentación que se dio en Jesús en el desierto, su inicio fue de lo interno a lo externo. Es decir, la primera etapa de la tentación vino como producto de la concupiscencia que se dieron en Jesús por la abstención de alimento. Tuvo hambre. Ahí nació de lo interno a lo externo y Satanás le presentó la oferta de convertir las piedras en pan. Otro término es semejanza, traducido del griego homoiotes. Significa de la misma manera conforme a otros exactamente igual. Esto indica que de la misma manera que nosotros somos tentados, fue tentado Jesús. Y en este caso no solo hace mención a la tentación externa como tal, sino a los padecimientos internos de lucha que tuvo que librar Jesús en su alma ante ciertas ofertas que vinieron a causa de la tentación y no dejaron de llamarle su atención. Todo lo que nosotros como humanos, desde el punto de vista biológico, hayamos pasado por causa de la tentación, Jesús lo pasó, con la diferencia que Él las libró todas, aun cuando no estaban exentos de haber pecado. Es decir, te voy a explicar algo. La tentación cuando viene de Satanás porque se activan concupiscencias internas, es cuando yo estoy 2, 3, 4 meses fuera de mi casa y me nace el deseo de tener relaciones sexuales, pero mi esposa no está conmigo. Ahí nació las concupiscencias de lo interno, biológicamente, naturalmente, a lo externo, y Satanás se aprovecha de presentarme la tentación. Pero no así. La otra es cuando nace de lo externo a lo interno, las concupiscencias, es porque yo me pongo a ver películas pornográficas y activo las concupiscencias. Y Satanás se aprovecha de presentarte la tentación. Satanás tuvo que esperar de que en Jesús naciera la concupiscencia buena, que era tener hambre, porque tuvo 40 días sin alimento, extinción de alimento, 40 días, y nació una concupiscencia que es hambre, y le presentó la oferta de convertir las piedras en pan. ¿Vio? Pero, sea que la tentación vino a Jesús por lo externo o lo interno, él no cedió a ninguna de las dos ofertas. No cedió a ninguna. El otro es socorrer, del griego epilambano, que indica echar mano de, venir en auxilio.
El socorro de parte de Jesús en la tentación tiene que ver con la comprensión que viene de Él por sí mismo en la lucha interna que se produce en el alma a causa de las ofertas que se dan en las tentaciones. Por causa de haber pasado por Él mismo. Él pasó por lo mismo, Él te entiende. No puede, él nos puede dar asesoría por el Espíritu a fin de que seamos libres del momento de la tentación y podamos salir ilesos de ella. Según este texto, Hebreos 2:18, el socorro viene con el fin de evitar que caigas en la tentación. Hebreos 2:18 dice, pues es en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si analizamos el socorro que se menciona en Hebreos 4:16, es todo lo contrario. Este se da después de haber cedido a la tentación. Lo bueno del caso es que sea antes, que es lo que presenta Hebreos 2:18, o después, que es lo que presenta Hebreos 4:16, después sea antes o después de caer en la tentación, tenemos un sumo sacerdote que experimentó nuestra situación y es poderoso en cuanto a capacidad y moral para socorrernos en el momento de la tentación, cualquiera que sea que te socorre para que no caigas, o sea que te socorre para levantarte y darte el perdón después de haber caído y para que sigas adelante. Hebreos 4:14-16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Compadecer, del griego sympateo, que indica sufrir con otros, es el acto de ser afectado simultáneamente. En el caso de Cristo, el término compadecer tiene que ver con la solidaridad que se tiene con nosotros, o el que Él tiene con nosotros por causa de haber pasado en similitud por la misma situación. El término compadecer es aplicarse, es apiadarse, condolerse, conmoverse. A causa de la compasión viene el socorro y el auxilio. Entonces, óigase esto. Después de haber hecho un análisis etimológico de los términos tentación, padecer, semejanza, socorro, compadecer, nos podemos dar cuenta que según los valores y las características de cada término, Jesús pasó por serias tentaciones que tocaron lo más profundo de su alma, tentaciones que tuvo que librar en intensa agonía. Su alma fue confrontada con las más grandes ofertas que no dejaron de ser llamativas para la humanidad de Jesús, pero a causa de su obediencia, su alma fue confrontada por la voluntad de Dios, sufriendo un quebrantamiento en su propia voluntad, y por esta causa no cedió a las ofertas de Satanás y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, según lo que presenta Filipenses 2:8 y Hebreos 5:7-8. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Qué hombre! Estuvimos aquí en la tierra y qué hombre tenemos sentado a la diestra del Padre. Demos gracias a Dios por él. Ese es Jesús, el humano. ¿Ok? Nuestro próximo estudio vamos a hablar de los padecimientos de Jesús. Vamos a hablar del Via Crucis en nuestro próximo estudio. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.